Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda, a nombre de nuestro equipo de periodistas, columnistas y demás colaboradores de esta edición. Es un placer saludarlos este lunes 21 de octubre de 2019 desde la redacción de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México, desde luego para darles a conocer el más importante concepto sobre las más acertadas críticas y el análisis de la política local, nacional e internacional sobre los acontecimientos surgidos durante la semana. ¿Cuál considera usted que hubiese sido la mejor decisión por parte de los guardianes de la seguridad nacional en el caso de Culiacán? Epidemia de dengue pone a la luz pública la ineptitud de los servicios de salud en Oaxaca. Crece el problema de niños indigentes de la calle ante la indiferencia y el olvido de las autoridades. El caso Eduardo Medina Mora apunta a ser uno de los más escandalosos en la historia de la corrupción en México. Continúan las quejas anónimas de los elementos policíacos en Oaxaca por la carencia de equipamiento y la falsedad dicha por los jefes sobre sus prestaciones, muchos de ellos abatidos ante la supremacía de la delincuencia, así lo declaran. Oaxaca, una de las entidades con mayor número de conflictos políticos y sociales del país. Y otra más de las colonias olvidadas por las autoridades de Oaxaca. Y al finalizar este resumen, no se pierda nuestra cartelera cinematográfica con un filme sensacional y en donde actuará como primer actor el político más barbaján del mes en nuestra versión del filme Un loco anda suelto. Y bueno, pues aunque a nivel mundial es el día 3 de diciembre, este día adelantamos nuestras más cordiales felicitaciones para el próximo miércoles 23, que será el Día del Médico en México. Lo mejor para los señores galenos y un abrazo. Estos y otros temas de crítica y análisis político local y nacional aquí en Realpolitik Televisión. Comenzamos. Bueno, como ya es del conocimiento de todos los sectores de nuestra sociedad, México vivió una de las semanas más convulsionadas y violentas en los tiempos del gobierno de la Cuarta Transformación. La guerra contra el narco dejó al menos 36 muertos entre civiles, sicarios y policías. Primero en el paraje El Aguaje del municipio de Aguililla, Michoacán, con 13 policías muertos. El 16 de octubre, elementos del ejército mexicano abaten a 14 hombres de los que no se sabe a ciencia cierta si eran civiles o del grupo de Guerreros Unidos. Y el jueves 17 de octubre, un comando de la Guardia Nacional captura a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien poco después fue dejado en libertad a cambio, según versiones del sector de la Seguridad Nacional, de no provocar una masacre entre la población civil y los militares. Lo que sí es verdad es que dicho grupo de sicarios habían capturado 2 pipas con combustible amenazando que las harían explotar en 2 puntos clave de la ciudad y de mayor concentración de ciudadanos si no accedían a sus demandas sobre la liberación de Ovidio, lo cual, de haberse llevado a efecto, esta acción se hubiera convertido en una verdadera hecatombe de seres humanos, incluyendo niños, por supuesto. Y en otras circunstancias, dijeron los sicarios que asesinarían uno a uno a los elementos que tenían retenidos, entre estos algunas mujeres policías. Si acceden a dejar libre al patrón, dejaremos libres a los guachos y a todas las mujeres, les dijo a través de la radio de comunicación uno de los sicarios. Sin embargo, lo que no nos parece ni lógico ni justificable es el hecho de que, para su mala suerte, fueron grabados algunos elementos del Ejército o de la Guardia Nacional saludando de cuates, de chompiras, de ñeros y de brothers a los sicarios en la zona conocida como Caseta de Costa Rica, arguyendo puerilmente de que no sabían si eran o no sicarios. Lo anterior resulta ilógico e infantil, ya que estos últimos sujetos portaban armas de grueso calibre a sus espaldas y por supuesto no traían uniforme. El otro agregado que nos viene a la mente es el hecho de que no es la única acción de esta naturaleza que se ha presentado en México. Recordemos el enfrentamiento en 2009 en Tamaulipas con más de 40 civiles muertos. Objetivo,
la detención de Omar Treviño Morales, el Z-42. Los sicarios amenazan con matar civiles si no se dejaba libre. La Marina optó finalmente por soltarlo y no sé a ciencia cierta que esto haya sido calificado como un acto de cobardía. En ese tiempo gobernaba el ilustre presidente del empleo, que más bien fue el presidente del desempleo, Felipe Calderón Fecal. Así también a muchos ciudadanos les ha parecido injustificable que se culpe en todo a los elementos de choque cuando el estratega que los comandó fue quien demostró su ineptitud. Es a él a quien debiera cargar la principal responsabilidad y la culpa por su alta torpeza en caso de haber sido un error. La otra posible decisión hubiese sido dar luz verde a una fuerte ofensiva con todo el gran poderío militar, con armamento pesado del propio ejército, pero ¿qué hubiera sucedido de llevarse a cabo una acción de esta naturaleza dentro de una gran ciudad y en medio de un gran conglomerado de ciudadanos civiles? Solo usted, sin apasionamientos, podría darnos la mejor respuesta. En estas acciones solo había dos cartas. Una, el actuar con la investidura del humanismo, y la otra, actuar con valentía y tal vez con errónea, abrupta y valerosa osadía, pero a costa tal vez de mayor derramamiento de sangre. La mejor decisión y el más acertado juicio en este sentido lo tiene usted, amable seguidor. Sin embargo, cabe aclarar que resulta sumamente difícil en este caso calificar cuál hubiera sido la mejor decisión en la determinación tomada por los elementos militares si las cosas se enjuician bajo una fuerte presión emocional, política, partidista, sentimental o gobiernista. Y colocándonos ahora en el lado opuesto, se hace necesario recordar que este 22 de octubre se vence el plazo que dio el presidente López Obrador el pasado mes de abril con la promesa de bajar en 6 meses los índices de violencia e inseguridad en el territorio nacional, lo que no ha sucedido. Pero también es justo reconocer que estos índices de violencia también tienen rasgos históricos del pasado. Es un pulpo sanguinario que no es de hoy y una enorme raíz que se dejó crecer tras el escudo de la impunidad, la corrupción, el soborno y la deshonestidad. Finalmente es necesario mencionar que la burda e ineficaz capacitación que poseen los custodios del penal de Culiacán es simplemente una vergüenza, ya que los reclusos con las manos limpias desarmaron a varios de estos guardias como si fuesen niños de kinder. No obstante, este noticiero que es de usted y para usted expresa su más absoluto respeto a lo que usted piense, decida y manifieste sobre cuál hubiese sido en este caso la mejor decisión y solución para evitar una posible masacre mayor. Bien, en otros aspectos son varios los adjetivos que califican a los menores de edad que deambulan en la calle, niños en situación de calle o simplemente niños de la calle. Para el caso que nos ocupa es exactamente lo mismo. Lo interesante en este caso es que es un problema que nunca ha sido atendido debidamente. Este mal social ha venido creciendo en la ciudad de Oaxaca sin que la autoridad correspondiente haga absolutamente nada. Me refiero al DIF. Menores de hasta 6 años de edad pidiendo una moneda y en el mejor de los casos ofreciendo alguna golosina a los transeúntes o automovilistas. En otro de los casos, la proliferación desmedida de los famosos limpiaparabrisas, quienes generalmente en su gran mayoría ya son adultos, pero que sin embargo cada día surgen más por doquier. Pero en este caso lo primordial y lo que nos interesa es la atención a los niños de la calle. Nos preguntamos en dónde están los famosos programas en favor de la niñez, esos que tanto se alardean en los discursos políticos y que han sido importados del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, cuyo objetivo es promover la defensa de los derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. Resulta verdaderamente complicado poder explicar la enorme variedad de circunstancias por las que atraviesan muchos de estos menores, sobre todo niños, infantes que son abandonados o explotados, incluso lanzados a la calle, por la desintegración familiar, el alcoholismo,
la violencia intrafamiliar o incluso explotación sexual sin que haya un programa específico para al menos dar una solución parcial a este problema. Como uno de tantos ejemplos, recordamos un caso sumamente amargo del que fuimos testigos. Se trató de un pequeño de escasos 6 años de edad que se pudo haber convertido en una tragedia. Este niño se encontraba pidiendo caridad en plena avenida, cerca del parque de béisbol, pero en sus manos tenía una pequeña pelota, la cual en un descuido el juguete rodó por el arroyo de la calle y fue a parar exactamente por debajo de un pesado tráiler que se encontraba detenido. Inesperadamente el pequeño corrió y se metió por debajo de las llantas de la pesada unidad para sacar su pelota. Aquí el milagro sucedió debido a que por fortuna el semáforo se encontraba en alto y el pequeño fue sacado de inmediato al dar aviso oportuno al conductor de la unidad, quien afortunadamente no arrancó. Solo queremos recordar a las autoridades del DIF, llámese estatal o municipal, que una de sus obligaciones es precisamente responsabilizarse de operar y normar los programas nacional, estatal y municipal en materia social, ofreciendo como modalidad los servicios de salud para elevar el nivel de la vida de los grupos marginados y la procuración de un mínimo de bienestar y asistencia social. Y suponemos que los niños de la calle pertenecen a los grupos más marginados. Dios quiera que no se les olvide. En otros puntos, algunos analistas especializados afirman que el caso de Eduardo Medina Mora podría resultar el escándalo de corrupción más grande de los últimos años, y es casi seguro que los resultados de las investigaciones así lo demuestren. Se dice que la explosión mayor está por darse. No son cerca de los 100 millones de pesos que entraban en la corruptela de Medina Mora, sino que existen cantidades que nos van a dejar con la boca abierta durante varios días y que desde luego involucran a varios e importantes empresas y familiares del exministro de la Suprema Corte, de quienes falta profundizarse en las indagaciones. En este sentido, cabe recordar que la National Crime Agency logró apenas detectar una de varias transferencias por 2.382.526 libras esterlinas, algo así como cerca de 59 millones de pesos mexicanos a la cuenta bancaria del exministro de la Suprema Corte de Justicia y lo demás que se acumule en las investigaciones subsecuentes. Lo triste no solo en el caso de Medina Mora, sino de Romero de Champs, Peña Nieto, Duarte y Rosario Robles, es que han vivido siempre bajo el escudo de la impunidad, esencia que no es otra cosa que una de las hijas putativas de la corrupción. Se ha confirmado que la impunidad en México es del orden del 93.3%, pues para nuestra mala suerte con algunos malos gobernantes, México es el cuarto país a nivel mundial con mayor índice de corrupción y el número 1 en Latinoamérica, en virtud de que su sistema de justicia siempre ha estado totalmente deteriorado en 26 de las 32 entidades del país. Jueces corruptos, ineficientes y mentirosos y un enorme déficit de elementos de seguridad en toda la nación, según datos del Índice Global de Impunidad México 2018. Por lo que se refiere a Oaxaca, esta se encuentra en el 7º lugar en dicho deterioro. ¿Qué le parece? Por otra parte, nos da suma tristeza decirlo una vez más, pero desgraciadamente continúa la ineptitud en los servicios de salud del estado de Oaxaca. En efecto, la falta de medidas de prevención del dengue ha provocado una alerta epidemiológica en nuestro estado de Oaxaca. El número de casos y las muertes a causa de esta enfermedad pudieron evitarse debido a que los trabajadores del sector salud advirtieron de esta situación desde hace meses. Incluso la Organización Mundial de la Salud previno a México sobre los brotes y epidemias. Desgraciadamente, las autoridades del sector salud hicieron caso omiso. En este sentido, familiares de pacientes y víctimas exigen con toda razón y justicia
la renuncia inmediata del secretario de Salud del Estado, Donato Casas Escamilla, a quien acusan de incompetente y corrupto y quien como funcionario pues no funciona. Este funcionario y sus favorecidos no admiten que la epidemia del dengue es ya un problema de seguridad nacional y han hecho muy poco o casi nada para prevenirla, evitarla o detenerla, dejando a las propias familias de los afectados tomar el asunto en sus manos. Así están las cosas en el sector salud de Oaxaca. Bueno, por otra parte, se suman las quejas de los elementos policíacos en la ciudad de Oaxaca por la eterna carencia de equipamiento adecuado para poder enfrentarse a la delincuencia, que en muchos de los casos lo superan en armamento y equipo. Los elementos se lamentan a sí mismos de ir perdiendo la batalla contra la delincuencia por la eterna falta de equipamiento que solo queda en promesas por parte de los mandos superiores. Pero lo más lamentable es que muchos de estos elementos, por esta misma causa, han muerto en cumplimiento de su deber o, en el mejor de los casos, quedan mutilados para siempre. En muchas de las acciones de combate o prevención de algún delito, los elementos son a veces enviados con armas cortas y un tolete, en tanto que la delincuencia lo recibe con una cascada de proyectiles de armas largas. Desde otros aspectos, algunos elementos aseguran que los jefes policíacos suelen mentir frecuentemente ante la ciudadanía en lo que se refiere a los salarios y al seguro de vida, inflando de manera infame las cantidades y las prestaciones. Muchos de los chalecos antibalas ya son obsoletos e inservibles. Una mujer policía de esta ciudad de Oaxaca manifestó en redes sociales y bajo el riesgo de afrontar represalias o perder su empleo, que la ciudadanía ya está muy lastimada por la delincuencia y solicita al gobernador Alejandro Murat que les dote de lo necesario para poder enfrentar a los delincuentes. Bueno, pero en este caso no es precisamente el gobernador quien tiene que dotar directamente de armamento y equipo a los elementos policíacos, sino los altos mandos tienen que proponerlo. No obstante, solo se preocupan por cuidar el hueso, mienten, callan, justifican su ineptitud y todo les parece sencillo al enviar a sus elementos al matadero. Ellos, los jefazos, disfrutan cómodamente del peligro ocultos detrás de sus escritorios, saboreando un rico café, sin ensuciarse los zapatos ni sus tersas manos. Ellos, los jefes, son los principales responsables. Es a ellos a quienes el titular del gobierno estatal les ha confiado dicha responsabilidad para entregar buenas cuentas, lo que nunca hacen y solo justifican sus graves errores con una cansada verborrea política. Parece que aún no les ha caído el 20 ni han aprendido de las amargas y sangrientas últimas experiencias vividas en Michoacán y Sinaloa, así como en el pasado 2009 con don Felipazo Calderón. Es una verdadera lástima que el presupuesto destinado para la seguridad nacional, que fue de 144.900 millones de pesos para el ejercicio 2019, se vaya por el drenaje de la politiquería. La verdad, no lo sabemos, pero así están las cosas. Pues la fe sigue derrumbándose en otra de nuestras colonias olvidadas. Se trata efectivamente de la colonia Solidaridad, la que por su ubicación geográfica sufre constantes derrumbes y deslaves con mucho más gravedad en la temporada pluvial como la que estamos viviendo en estos días. En este sentido, la apatía gubernamental ha obligado a los vecinos a organizarse para realizar tequios y fueron ellos mismos, los habitantes, quienes finalmente lograron introducir el drenaje. Después no tardará en llegar un político advenedizo quien, ostentando el color de su partido, salude con sombrero ajeno sobre lo que ya está realizado. El drenaje, que es un vital mecanismo de sanidad, es un servicio que muchos hogares no tienen en esa colonia debido a que les cobran muy caro para que puedan utilizarlo. Sin embargo, con lo único que no han podido es con la inseguridad que prevalece en esta zona, una palabra eterna que resuena como pesadilla en los cerebros de los jefes encargados de proteger a la ciudadanía.
Y así, amables amigos, ya para finalizar, tenemos mucho agrado en presentar en este día nuestra cartelera cinematográfica. En 1979 se proyectó una película cuyo título fue Un loco anda suelto, producida por los estudios Universal, dirigida por Carl Reiner y como actor principal Steve Martin, una cinta del género comedia absurda. Hoy nos han sugerido nuestros seguidores que en la nueva versión de este filme de Un loco anda suelto, participe en el estelar como primer gran actor de carácter y con su libreto de incoherencias, el señor Vicente Fox Quesada. Bien amigos, en la edición número 423 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Guardia o Vergüenza Nacional de Diego Ortiz, El arroz ya se coció de Alfredo Ríos Camarena y La credibilidad de la Corte en riesgo de Beatriz Pajés. También podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas y Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez. Infinitas gracias por su amable atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión con la crítica y el análisis de la política local, nacional e internacional de nuestros periodistas y colaboradores sobre los acontecimientos más importantes surgidos durante la semana. Yo les invito cordialmente para que siempre nos acompañen a través de www.realpolitik.com.mx, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, y por supuesto por medio de nuestro correo electrónico que es realpolitik2013@hotmail.com, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Si le agrada este noticiero de análisis y crítica, denos un like y envíenos un mensaje. Será un honor recibirlo. Invite a sus amigos para que nos acompañen cada lunes aquí en el resumen de Realpolitik Televisión y en especial a nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana y en otros países lejos de su patria. Somos su compañía, estamos con ellos. Participe con nosotros y forme parte de este noticiero en Realpolitik Televisión. Así que gracias y hasta la próxima.